Buenos días, bienvenidos a esta clase, la última del ciclo lectivo de este cursados. El tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de las demencias. Los objetivos de esta clase son, en primer lugar, definir el deterioro cognitivo leve y definir la demencia y marcar claramente la diferencia entre una y otra. Reconocer la epidemiología, clasificar las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de las demencias. Identificar los diagnósticos diferenciales entre los distintos tipos de demencias y finalmente conocer las distintas terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas de las demencias. Una consulta muy frecuente en la práctica clínica médica general y sobre todo neurológico y sobre todo en las personas mayores de 60 años son los trastornos de memoria. Nos refieren frecuentemente, mi memoria no es más la de antes. Entonces, uno se pregunta si es parte del envejecimiento normal en los olvidos. ¿Qué sucede con la memoria en los pasos de los años? Existe un olvido benigno. Si existe un olvido benigno, es decir, es un olvido relacionado, son los trastornos de la memoria relacionados con la edad. Por ejemplo, las personas mayores de 70 años, hay un 70% que se quejan de problemas de memoria. De lo que consultan espontáneamente, el 60% de estos tienen resultados normales en los test y del 40% restantes, 20% presentan depresión y ansiedad y solo el 20% presentan alguna enfermedad orgánica. Tenemos el olvido benigno. Lo habitual, lo corriente es que el paciente concurre solo a la consulta, no genera ningún tipo de preocupación en la familia. ¿Y qué característica tiene? Dificultad para recordar datos relativamente pocos importantes, nombre, lugar o fechas, conservación del recuerdo de la experiencia en sí, y los datos no recordados pueden ser evocados en otra oportunidad. Característicamente, uno se olvida un nombre, una fecha, y a las pocas horas o a las horas siguientes el paciente recupera lo olvidado. En el olvido patológico, la situación familiar cambia. Generalmente es la familia que concurre con el paciente a la consulta, viene con el esposo, la esposa, los hijos, preocupado por los reiterados trastornos de memoria del paciente. El paciente en este caso no tiene algunas veces mucha conciencia o no lo tiene presente o no percibe el trastorno de la memoria. Entonces estamos en un olvido que sí hay que prestarle atención porque puede ser un olvido que forme parte de algún trastorno neurológico cerebral. Los pacientes se vuelven reiterativos, cuentan la misma historia, la repiten varias veces en el mismo día, olvidan hechos recientes, tienen mayormente afectada la memoria inmediata, episódica, no recuerdan posteriormente lo olvidado, o sea, tienen dificultad para recuperar lo que se olvidaron. También presentan algún episodio de confusión en la calle o desorientación tanto en el tiempo como en el espacio. Y se nota que tiene una función intelectual disminuida y olvidan una situación completa, no solamente el nombre, sino el episodio completo. Entonces, podemos ir desde una normalidad total, o sea, solamente con el trastorno relacionado con la edad, al otro extremo que el paciente presenta un síndrome demencial. Y tenemos un estadio intermedio que es el deterioro cognitivo leve, en el cual nos vamos a detener un poquito para tratar de entender bien este concepto. El deterioro cognitivo leve representa un estado de la función cognitiva observada entre el envejecimiento normal y la demencia. Es un estadio intermedio que tenemos que tener siempre. Este concepto fue profundamente estudiado y quien presentó numerosas publicaciones fue Petersen en el año 2014 aproximadamente. Es
El paciente tiene quejas cognitivas preferentemente corroboradas por un informante. Es un deterioro cognitivo mayor al esperado según la edad y corroborado objetivamente a través de los resultados de la evaluación cognitiva. Es decir, las evaluaciones cognitivas nos ponen en evidencia que el paciente tiene déficits en sus funciones cognitivas comparadas con personas, digamos, de la misma edad. Lo importante que preservan las actividades de la vida diaria. El paciente mantiene su autonomía, tiene fallas cognitivas, pero puede mantener una vida personal, familiar, laboral, sin ningún problema. Entonces este paciente tiene un deterioro cognitivo y no cumple los criterios de demencia. El 40% de los pacientes con deterioro cognitivo leve evoluciona a la demencia. O sea, el paciente puede tener un deterioro cognitivo leve y nunca pasar a un estado demencial. El ritmo de evolución es 5 al 10% por año aproximadamente. Este es un cuadro complejo y está en inglés, más complejo aún, pero vamos a tratar de explicarlo porque es un cuadro que puede ser bien aprovechado. La queja cognitiva, que no es normal para la edad, es decir, es mayor de lo que se hubiese esperado, no tiene demencia y hay una declinación cognitiva. Entonces, ese paciente tiene las actividades funcionales de la vida diaria conservadas. Entonces tenemos, como dijimos, un deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve, hay dos formas de deterioro cognitivo leve. La forma que tiene con afectación de memoria, que es la forma amnésica, y el que no tiene afectación de memoria, la forma no amnésica. El deterioro cognitivo leve amnésico puede ser de dos tipos. De un dominio simple, o sea que ese paciente solamente tiene un deterioro cognitivo leve amnésico y es el único dominio afectado. Este paciente, ¿a qué esperaríamos que evolucione con el tiempo? ¿A una enfermedad de Alzheimer o que sea solo un trastorno depresivo? Por otro lado, tenemos el deterioro cognitivo leve amnésico, pero de dominio múltiple, o sea que ese paciente tiene olvidos, pero también tiene otras funciones cognitivas, lenguaje, praxia, orientación, etc. Entonces podríamos esperar que ese paciente evolucione a una demencia tipo Alzheimer, una demencia vascular o a una depresión. Por otro lado, tenemos el deterioro cognitivo leve, no amnésico, y también con el mismo esquema tenemos de dominio simple, o sea, una sola función cognitiva afectada, por ejemplo, lenguaje, funciones visoespaciales, atención, función ejecutiva. Y esto podríamos esperar que evolucionaran a una demencia frontotemporal o una enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, tenemos el deterioro cognitivo leve con dominios múltiples y se llama deterioro cognitivo leve no amnésico de múltiple dominio y podríamos esperar que este evolucionara a una demencia de cuerpo de Lewis, una enfermedad de Alzheimer o una demencia vascular. Bueno, habiendo ya definido el trastorno de la memoria relacionado con la edad, que es una variante de la normalidad, el deterioro cognitivo leve, llegamos a lo central de la clase, que es la demencia. Es un síndrome definido como una alteración cognitiva y o conductual adquirida y progresiva con preservación de la vigilancia lo suficientemente importante como para afectar la esfera funcional del individuo y hacerlo perder la autonomía personal, o sea, las actividades de la vida diaria. Este concepto se reduce en tres puntos principales que tenemos que destacar: la cognición,
la conducta y las funciones, o sea, la funcionalidad del individuo relacionado con las actividades de la vida diaria, tanto las básicas como vestirse, higienizarse, alimentarse, como las instrumentales, en las cuales lo llevan a desarrollar funciones más complejas, como por ejemplo hacer un trámite bancario, hacer una transferencia, etc. Es necesario entender que estos tres pilares constituyen un síndrome demencial. No, en los exámenes escuchamos frecuentemente que asocian a la demencia solamente a la cuestión cognitiva y muchas veces la asocian solamente a la memoria. Es mucho más que eso y tiene que tener alteración de la cognición o de la conducta o ambas, pero fundamentalmente tiene que afectar la funcionalidad del individuo. Vamos a desglosar un poco este concepto. La demencia tiene una connotación sindromática y no presupone etiología. El diagnóstico de la demencia es clínico y se basa en la cognición y conducta del sujeto, no en los exámenes complementarios, que sí es muy importante realizarlo, sobre todo para realizar diagnósticos diferenciales con etiología. El trastorno es adquirido. La persona no nace con demencia, un síndrome de Down que tiene un retraso mental, en algunos casos importante y en otros no, no es una demencia. E implica un deterioro con respecto al nivel premórbido. Y finalmente la esfera conductual se altera temprano en algunos cuadros demenciales, como en las demencias frontotemporales y en las demencias vasculares. La esfera conductual en algunas demencias como la Alzheimer se suele presentar más tardíamente. O sea que puede comenzar un síndrome demencial con un trastorno psicológico. Y finalmente el deterioro debe tener la importancia suficiente como para afectar la esfera funcional del individuo, tanto social, laboral o familiar, y como para hacerle perder su autonomía personal. Concepto muy importante. Los datos epidemiológicos de la demencia, la prevalencia e incidencia aumenta con el envejecimiento progresivo de la población, y así tenemos que entre los 65 a 69 años la prevalencia es aproximadamente del 5%, entre los 75 a 79 años es del 15%, y entre los 85 a 89 años es aproximadamente el 25%. Actualmente este proceso es más acelerado en los países de desarrollo. Algunos datos a nivel mundial. En el 2001 se consideraba que había 24.300.000 personas con demencia en el mundo. En el año 2020, 42.300.000 y se estima que para el año 2040 aproximadamente 81.100.000 personas en esa época. En los países subdesarrollados este valor alcanzaría el 300%. Vamos a pasar a clasificar las demencias. Hay muchas formas de clasificación, pero vamos a tomar una anatómica y una etiológica, y la anatómica es importante conocerla porque nos permite, analizando la característica semiológica, poder llegar a una sospecha diagnóstico en cuanto a la etiología subyacente. Así tenemos corticales y subcorticales, y luego a las etiológicas en dos grandes grupos, primarias, que nos estamos refiriendo a aquellas demencias degenerativas, y luego las secundarias, que son las no degenerativas, y tenemos un gran grupo de demencia en la cual existe una enfermedad subyacente, vascular, metabólica, traumática, infecciosa, que me está generando el síndrome demencial. Con respecto a las topografía lesional, hay algunas características semiológicas que es importante que la tengamos presente. Por ejemplo, el lenguaje en las demencias corticales predomina el déficit afásico. Ejemplo, enfermedad de Alzheimer. Y en las subcorticales no existe la afasia, es normal, aunque tardíamente puede producir
un trastorno del lenguaje de tipo, más bien, tipo disártrico y no afásico. La memoria, en las demencias corticales hay un déficit en el almacenamiento de la información. Tiene dificultad para incorporar nueva información. Y en las subcorticales, el paciente almacena la información, pero tiene déficit en la recuperación. Entonces, a esos pacientes con una pequeña ayuda, el paciente puede recuperar lo olvidado. La marcha en las demencias corticales es normal. Ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la marcha es normal los primeros años y puede aparecer o aparece normalmente después de varios años de evolución. En cambio, las subcorticales, como por ejemplo demencia vascular, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, los trastornos de la marcha pueden aparecer en forma temprana. Vamos a decir cuáles son las demencias corticales, que también le llamamos primarias y son las degenerativas. Tenemos tres: la enfermedad de Alzheimer, por mucho lo más frecuente, las demencias frontotemporales y las demencias de cuerpo de Lewis. Las demencias subcorticales, la enfermedad de Parkinson, la hidrocefalia de presión normal, síndrome de Hawking-Adams, la esclerosis múltiple, demencia por HIV y las demencias autoinmunes. Tenemos las córticos subcorticales, o sea que está afectada la corteza y también la sustancia blanca subcortical, la demencia vascular, las meningoencefalitis crónica, las demencias postraumáticas, como por ejemplo el ejemplo de los jugadores de fútbol americano o los boxeadores, la demencia postanóxica, postparo cardíacos, el hipotiroidismo e hipertiroidismo, que son frecuentes, digamos, en nuestro medio, el hipotiroidismo sobre todo porque es endémico en la región. También es importante considerar las deficiencias nutricionales y deficiencia de vitamina B12, alcoholismo y otras más. Con respecto al diagnóstico de la demencia, el diagnóstico de la demencia es clínico, basado en criterios clínicos operativos estandarizados. Primero tenemos que diagnosticar el síndrome demencial y luego tenemos que tratar de encontrar la causa si estamos frente a una demencia primaria o una demencia secundaria. Es importante la entrevista al paciente y a un informante confiable. Esto es muy importante porque entrevistar al paciente solo nos puede dar información poco fehaciente. Es muy importante el informante que tenga cierta vinculación con el paciente. Lógicamente, el examen físico y muy importante la evaluación neurológica. ¿Qué tenemos que indagar? Tratar de ver cuáles son los dominios afectados, el nivel de intrusión alcanzado muy importante, la exposición a sustancias tóxicas y las enfermedades médicas con impacto en la cognición y los antecedentes familiares. La evaluación cognitiva es mandatoria para el diagnóstico y tratamiento de las demencias, o sea, para el primer paso que tenemos que diagnosticar el síndrome demencial y luego tratar de indagar sobre la etiología. En la evaluación cognitiva del rastreo o de cribado, como le llamamos, que la pueden hacer los neurólogos, los clínicos y los médicos generales en los centros de atención primaria y nos permite tener rápidamente una orientación sobre el estado cognitivo global. Tenemos este estudio que es el Mini Mental States, que es una prueba que se evalúan distintas funciones como la orientación en tiempo-espacio, la capacidad de atención, la concentración, la memoria, la capacidad de abstracción, el cálculo, la capacidad del lenguaje, percepción visoespacial. Esto tiene un score de 30 sobre 30 y tiene un punto de corte de 26 sobre 30. Cuando está por debajo de 26 sobre 30, podemos establecer que el paciente tiene algún tipo de deterioro cognitivo que requiere exámenes mucho más completos. Es una gran prueba, muy útil, muy rápido de hacer. El sesgo que tiene, que está muy relacionada con la escolaridad. El sesgo, por ejemplo, no es lo mismo hacer un mini mental a un profesional universitario que hacer un mini mental a una persona que no vive en la ciudad
no tiene escolaridad primaria o tiene escolaridad primaria incompleta. La otra prueba que se hace de rastreo, que también es muy rápida de hacer, es el test de reloj. Se le pide al paciente que dibuje un círculo, luego que ponga los números en forma ordenada y se le dicta una cierta hora y tiene que poner las agujas del reloj como se le pidió. Esto es un gran método que nos permite también rápidamente ver la planificación y ejecución motora, la función visomotora, visoperceptiva, visoconstructiva y conocimiento del código horario. Con estos dos métodos uno puede decir que el paciente tiene un deterioro cognitivo que requiere una ampliación de las evaluaciones. Y para eso pasamos a hacer una evaluación neuropsicológica completa, ya evaluando todas las funciones: memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, habilidades espaciales y capacidad de abstracción. Diagnosticado el síndrome demencial, o sea, la demencia, tenemos que hacer una serie de estudios complementarios para tratar de establecer la etiología, si estamos frente a una demencia primaria o secundaria. El laboratorio básico tiene que tener una rutina, no tiene que faltar la función tiroidea, el dosaje de ácido fólico y vitamina B12 debe ser evaluado en todos los pacientes y en algunos casos, si hay una epidemiología que nos haga sospechar, serología para HIV. Y las imágenes también son muy importantes realizarlas. Imagen estructural. El requerimiento mínimo es una tomografía de cerebro sin contraste. Sin contraste. De allí podemos hacer con contraste, resonancia magnética encefálica, etcétera, etcétera, todo lo necesario. Una simple tomografía nos puede mostrar una imagen como esta, que vemos infartos múltiples con un gran infarto temporooccipital en un paciente que puede tener una demencia vascular. De ver esto, muchas veces los tumores cerebrales de crecimiento lento tienen como única manifestación una falla en la atención, en la memoria, y uno hace este estudio de imagen y se encuentra con estas sorpresas. Otra patología muy frecuente de ver, que nos permite ver, es el hematoma subdural crónico, en este caso bilateral, que vemos con una intervención rápida y apropiada puede solucionar en forma definitiva este problema. Esto sería una demencia secundaria reversible si es tratada obviamente a tiempo. Otra patología que vemos y que tenemos que hacer diagnóstico diferencial son las dilataciones ventriculares, la hidrocefalia, como en este caso, y tenemos una que es muy frecuente en las personas mayores, que es la hidrocefalia normotensiva, que es el síndrome de Hakim-Adams. Los estudios de imágenes como marcadores, digamos, preclínicos de la enfermedad, tenemos la resonancia magnética, volumétrica, para ver cómo se ve la hipotrofia de la región hipocámpica con respecto a este cerebro que es normal. Existe la volumétrica hipocámpica, actualmente se hace con estudios, digamos, computarizados con distintos programas que nos permite medir en forma muy exacta el volumen de la región hipocámpica y evolución. El SPECT podría emplearse para diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Este es un método que se realiza con sustancia radiactiva que tiene sus limitaciones para todos los tipos de demencia, pero en algunos casos muy específicos puede ser una herramienta muy útil. También se puede usar la tomografía por emisión de protones. Bueno, vamos a pasar a hablar de las demencias degenerativas. Así tenemos, en primer lugar, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Es la etiología más frecuente de los síndromes demenciales. Es un trastorno neurodegenerativo con características clínicas, patológicas bien definidas y se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años. Esta enfermedad fue descrita en el año 1906 por dos neuropsiquiatras alemanes, el profesor Alois Alzheimer, el profesor Emil Kraepelin. Alzheimer hizo la descripción
de la patología de la enfermedad y Kraepelin hizo la descripción clínica. Kraepelin consideró que los hallazgos de Alzheimer eran muy notables, entonces decidió nombrarla a la enfermedad que llevara el nombre de enfermedad de Alzheimer. La epidemiología, ya dijimos, en la demencia, de las enfermedades demenciales más frecuentes, se lleva casi un 60%. En segundo lugar, tenemos las demencias vasculares en su forma pura o mixta con manifestaciones de Alzheimer, o sea, tanto vascular como degenerativa. En menor porcentaje tenemos la demencia del cuerpo de Lewis, pura y también con síntomas de enfermedad de Alzheimer. En tercer lugar, en cuarto lugar sería la demencia frontotemporal y un porcentaje son las demencias reversibles o secundarias de otras causas, generalmente causas clínicas, metabólicas, infecciosas. O sea, pero aquí vemos claramente, digamos, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer con respecto a los otros tipos de demencia. Es una demencia con cambios citológicos, histológicos y características y una distribución topográfica que lo diferencia de los patrones de envejecimiento. Acá vemos a la izquierda la macroscopía, ya mostramos recién una resonancia, la característica hipotrofia de la cara interna e inferior del lóbulo temporal en la región hipocámpica, que es donde se almacena la memoria. Y acá tenemos las imágenes microscópicas y vemos los característicos ovillos neurofibrilares intraneuronales que están constituidos por proteína tau. Vemos las placas neuríticas extracelulares con proteína amiloide y luego la pérdida sináptica, degeneración neuronal y los depósitos amiloides en los vasos sanguíneos. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es probabilístico. Esto significa que el fenotipo clínico solo puede ser confirmado patológicamente en estudios post-mortem que certifiquen los cambios característicos. Para eso existen los criterios de diagnóstico, los criterios clínicos de diagnóstico, y en el mundo se usan los criterios del NINDS-ARDA y los del DSM-4. Esto tiene una sensibilidad del 81% y no solo una especificidad del 70%. Con esto nosotros podemos diagnosticar la enfermedad de Alzheimer probable. Vamos a ver los síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer. La forma de comienzo y el síntoma más característico son los trastornos de la memoria, que es una memoria episódica, o sea, olvida los episodios, y sobre todo los hechos recientes, o sea, la memoria inmediata, generalmente es el síntoma inicial. El paciente conserva una muy buena memoria remota, o sea, recuerda eventos de la infancia o de su adolescencia, de su estudio, casamiento, etc., pero no puede recordar hechos inmediatos como por ejemplo qué hizo unas horas previas, dónde estuvo, qué almorzó, qué desayunó. Luego en la evolución aparecen otros trastornos como el lenguaje, la comprensión, pero sobre todo la nominación de objetos, las anomias, y un poco más tardíamente los trastornos de las praxias, las dispraxias en sus distintas formas, los trastornos de las agnosias, los trastornos visoespaciales y las disfunciones ejecutivas. Todas estas pruebas que se pueden demostrar claramente con la evaluación. Los síntomas conductuales también están presentes en el Alzheimer, ya en forma más tardía, no como la demencia frontotemporal, en una forma de demencia frontotemporal, y así aparecen la apatía, la ansiedad, la depresión, la agitación, delirios, alucinaciones, que son los síntomas más complejos en la cual el paciente tiene tendencia a salir de su casa, vagabundear, y todos estos son los síntomas que realmente crean una gran preocupación a nivel de la familia y que muchas veces los llevan a tener que recurrir a una internación. Aparecen también los trastornos de identificación, el paciente llega a un momento que con la agnosia que tiene, no reconoce su enfermedad, tampoco llega a reconocer su cuerpo. Y las alteraciones del sueño, inversión del sueño, apneas,
trastornos de insomnio, que son también bastante frecuentes en este enfermedad. Y como dijimos, como todos los síndromes demenciales, tienen alteraciones instrumentales de la vida diaria, es lo primero que se pierde, o sea que el paciente empieza a perder capacidad, por ejemplo, para manejar su empresa, para dar órdenes, manejar un negocio o simplemente para llegar a hacer un trámite bancario. Todo esto se puede evaluar con distintos tipos de escala, la más conocida es la de Lupton, y a medida que avanza la enfermedad, el paciente empieza a perder su autonomía, sobre todo en las actividades básicas de la vida diaria, como tomar los cubiertos, vestirse, mantener la higiene, etcétera, etcétera. O sea que son los síntomas de esta enfermedad. Pasando ya al tratamiento, todas las demencias tienen un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Es muy importante considerar los dos tratamientos. También es muy importante considerar en qué estadio de la enfermedad estamos como tratamiento no farmacológico. Lo que uno recomienda cuando son formas incipientes, formas iniciales de la enfermedad, es la estimulación cognitiva, la actividad física, etcétera, etcétera. O sea, tratar de mantener al paciente muy activo. Lógicamente, en la forma muy avanzada, todo este tipo de estimulación queda limitado. Luego tenemos el tratamiento farmacológico. Esto es muy importante, recomendaciones para optimizar el funcionamiento del cerebro. Esto es un estudio de la Universidad de Harvard que ofrece medidas concretas y sencillas para optimizar el funcionamiento del cerebro en relación a los recuerdos. Es decir, estas recomendaciones sirven para los pacientes con deterioro cognitivo leve o para pacientes que están con un síndrome demencial en forma leve e incipiente, o sea, cuando todavía el paciente puede interpretar las consignas que uno le da y las recomendaciones. Así tenemos recomendaciones, la actividad física, muy importante, hay estudios científicos, hay numerosas publicaciones que la actividad física en la forma de demencia leve o un deterioro cognitivo leve presenta resultados muy positivos. El estudio es importante continuar estimulando el cerebro, ya sea con distintas formas de estudio, aprendizaje, idioma, lengua, curso de capacitación, ya sea por forma presencial o por forma virtual. Hay numerosos programas de computación para estimular en forma cognitiva. La actividad social es muy importante, interactuar con otras personas. Tenemos el descanso nocturno, indudablemente. El sueño es fundamental para consolidar los recuerdos. La meditación, o sea, para mejorar la habilidad de concentración, es vital para la adquisición. Y fundamentalmente un estilo de vida saludable, no a las drogas recreacionales, limitar el consumo de alcohol, controlar el peso y una alimentación saludable y balanceada como la dieta mediterránea. Con respecto al tratamiento farmacológico, es importante saber en qué estadio de enfermedad estamos. En los estadios incipientes, o sea, en la forma leve a moderada, lo que se usa en todo el mundo son los anticolinestéricos, que son 3 las medicaciones de esta característica, el donepezil, la galantamina y la rivastigmina. La rivastigmina, que viene en vía oral y viene en forma de parches. El donepezil en una dosis de 5 a 10 miligramos, la galantamina de 8 a 24 y la rivastigmina de 5 a 15 miligramos. Siempre se empieza con dosis baja y se va titulando hasta llegar a una dosis más máxima a fin de evitar los efectos indeseables de la droga. En la forma más moderada o severa, o sea, en el estadio más tardío de la enfermedad, se puede usar la memantina de dosis de 5 a 20 miligramos, iniciando siempre con 5 miligramos, que se puede usar sola o combinada con los anticolinestéricos. Vamos a pasar a revisar un poco sobre la demencia frontotemporal, que hasta hace unos pocos años era la segunda mayor demencia primaria degenerativa. Hoy se sabe que la demencia de cuerpo de Lewis es más frecuente que la demencia frontotemporal. Pero esta es una demencia muy importante que hay que tenerla presente, que Arnold Pick
en el año 1892 describió los rasgos clínicos y patológicos de un paciente de 71 años con un síndrome demencial progresivo y afasia prominente y dificultad en el reconocimiento de los objetos. La característica anatomopatológica es la gran atrofia frontotemporal, tanto del polo temporal como los distintos segmentos frontales, tanto superior como inferiores frontobasales. Esto se ve claramente en este preparado patológico y lo podemos ver también en formas marcadas en los diagnósticos de imagen. Las características células de Pix en cuanto a la anatomía microscópica, y el promedio de edad de presentación es un poco más temprana que la enfermedad de Alzheimer, de los 60 años entre promedio, y tiene una duración de 4 a 17 años. Existen distintas formas, distintas variantes de enfermedad, pero vamos a tomar solamente las dos más frecuentes, que es la variante frontal y la variante temporal. La variante frontal, que es conductual, que es una forma de enfermedad que empieza a manifestarse primeramente con deterioro de la conducta personal y social, apatía, indiferencia, mutismo. El paciente empieza a tener conductas antisociales como bajarse los pantalones en la vía pública, o alimentación excesiva, hiperfagia o hipersexualidad, conductas antisociales que llaman la atención mucho de la familia sin tener aún el deterioro cognitivo que se presenta un poco más tardíamente y lo que motiva muchas veces la consulta inicial por psiquiatría. Luego tenemos la variante temporal, en la cual el síntoma prominente es la afasia, es una afasia progresiva que también aparece más precozmente que los otros signos de deterioro cognitivo, porque estos síndromes demenciales, estas dos variantes, a la larga empiezan a tener trastornos de memoria, visoespacialidad, atención, pero tienen estas formas predominantemente. Acá tenemos, por ejemplo, una resonancia magnética en una afasia primaria progresiva, ya la variante temporal de la demencia frontotemporal, que vemos la gran atrofia del valle silviano con respecto del lado contralateral. Estos son los marcadores imagenológicos, también son importantes para el diagnóstico de esta demencia frontotemporal. Y como dijimos hace unos instantes, en este caso el SPECT cerebral nos puede hacer un diagnóstico diferencial entre una demencia frontotemporal y una enfermedad de Alzheimer, porque los focos de hipoperfusión se localizan más en estos lóbulos frontotemporales. Luego tenemos la demencia de cuerpo de Lewis, es ahora reconocida como la segunda más común demencia degenerativa después de la enfermedad de Alzheimer. En el año 1910, Lewis describe unos cuerpos de inclusión citoplasmático y hialino concéntrico rodeado de un anillo claro. Estos cuerpos llevan el nombre. En el año 1961, Okazaki y colaboradores fueron los primeros que descubrieron los cuerpos de Lewis en la corteza cerebral. Esta demencia, que podríamos decir que no tiene conocida el siglo, por decir fines del siglo pasado, tiene característicamente déficit cognitivo, parkinsonismo, alteraciones visuales, trastornos conductuales del sueño REM y disfunciones autonómicas. Los trastornos cognitivos son trastornos de la memoria en grado variable, déficit atencional, disfunciones ejecutivas, alteraciones visoespaciales. Pero lo característico son la fluctuación de la cognición. El paciente tiene días que se encuentra muy lúcido, muy activo, y hay días que se encuentra confuso, con déficit de atención y con una marcada alteración de la cognición. Muy característicos son la presentación de los trastornos neuropsiquiátricos, las alucinaciones visuales en forma temprana, para diferenciarlo con la enfermedad de Alzheimer, que si bien puede tener alucinaciones visuales, son de presentación tardía después de varios años. Otros trastornos neuropsiquiátricos son las ilusiones, delusiones, depresión, agitación.
Característicamente tiene un síndrome parkinsoniano, temblor de reposo, rigidez, trastorno de la marcha, alteraciones posturales, bradicidesia, hipomimia. Entonces tenemos hasta ahora un trastorno cognitivo asociado a síndrome parkinsoniano, pero que característicamente para que constituir una enfermedad de cuerpo de Lewy se tiene que presentar en forma más o menos simultánea ambos trastornos dentro del año, porque si no podríamos tener una enfermedad de Parkinson o demencia, pero que aparece muchísimos años después, o una enfermedad de Alzheimer que puede tener síntomas parkinsonianos también muchos años después. O sea que esta demencia de cuerpo Lewy combina manifestaciones clínicas de una enfermedad de Alzheimer con manifestaciones clínicas de una enfermedad de Parkinson, pero que son de presentación temprana y teniendo característicamente, como ya dijimos, las alucinaciones visuales. Y otras características de esta enfermedad son los trastornos del sueño, sobre todo este que se llama trastorno conductual del sueño REM, en la cual el paciente, cuando tiene el sueño de movimientos oculares rápidos, vive su sueño. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando estamos en sueño REM existe una atonía muscular y nuestro cuerpo está como paralizado. Estos pacientes pierden la atonía del sueño REM y sueñan y viven su sueño, actúan su sueño y de esta forma boxean, nadan, bailan, porque no tienen esa capacidad de inmovilización del sueño REM. Estos trastornos son muy característicos de esta enfermedad y tienen también otras alteraciones más del sueño, como vemos acá: insomnios, somnolencia diurna, apnea, movimientos periódicos de las piernas, etc. El tratamiento farmacológico, tratamiento del síndrome parkinsoniano y tratamiento del déficit de la cognición. La déficit de la cognición se usa igual que la enfermedad de Alzheimer, los anticolinestéricos, y de los anticolinestéricos el que más se usa es la rivastigmina, que parecería ser que tiene mucho mejor respuesta, mejorando los síntomas cognitivos y conductuales de la demencia de cuerpo de Lewy. La demencia vascular, ya dijimos, es la segunda causa más frecuente de demencia, es la causa más prevenible y tratable, y el deterioro cognitivo puede ser post-ictus, es decir, inmediatamente después del ACV, o si no puede ser un deterioro cognitivo sin ACV previo en pacientes con factores de riesgo vascular y lesiones visibles en la resonancia magnética. Acá tenemos un ejemplo de una demencia vascular post-ictus. Vemos este paciente con infarto bitalámico, que es los tálamos ópticos, áreas muy relacionadas con la cognición, e inmediatamente pueden tener trastornos de la cognición que pueden ser duraderos y quedar con un síndrome. Acá tenemos pacientes que no tuvo ACV, pero tiene infartos lacunares confluentes sobre la sustancia blanca, y vemos que tiene una demencia vascular sin un accidente cerebrovascular previo. La demencia vascular, el diagnóstico, los síntomas pueden ser agudos, o sea, post-ictus, como dijimos, escalonados o insidiosos en el tiempo. Un tercio de los pacientes con ACV tienen demencia a los 3 meses, y el diagnóstico se basa en detectar el déficit cognitivo y usar el juicio clínico para luego determinar si está relacionado con la enfermedad vascular. Es decir, tenemos que diagnosticar el síndrome demencial y valorar los factores de riesgo, los ACV, o si no tiene ACV, los factores de riesgo vasculares, y determinar si tienen. Existen, como ya dijimos, las formas mixtas, las demencias vasculares y las demencias degenerativas. Luego, por último, tenemos otra forma de demencia secundaria, que es la hidrocefalia de presión normal idiopática, el síndrome de Jacquin-Adams. Es la forma más común de hidrocefalia en adulto, que hay un aumento hay una dilatación evolutiva de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, de causa muchas veces no determinada, o puede haber una causa que lo causara un traumatismo, una hemorragia subaranoidea. Tiene característicamente una tríada sintomatológica que se llama alteración de la marcha, un déficit cognitivo y un trastorno miccional. El diagnóstico
muchas veces no es fácil y requiere que tengamos esta clínica con ventrículos dilatados y con una relativa buena preservación de la corteza cerebral. Existen distintas pruebas para certificar el diagnóstico, para aproximar el diagnóstico, porque tenemos que una rápida decisión para hacer un tratamiento adecuado. Y el único tratamiento eficaz cuando tenemos certeza que es una hidrocefalia norpotensiva es una derivación del líquido cefalorraquídeo colocando una válvula ventrículo-peritoneal. El 60 y el 80% de los pacientes mejoran después de la cirugía de derivación. Lo importante es tener cierta certeza y hacer una prueba como la punción lumbar previa antes de colocar la válvula y ver si con la extracción de 40 mililitros de líquido el paciente mejora su marcha, mejora su cognición, nos da cierta seguridad de que va a mejorar con la colocación de la válvula. Y bueno, finalmente vamos a las conclusiones. Antes de diagnosticar la demencia, considerar el trastorno de la memoria en relación a la edad y el deterioro cognitivo leve. Muy importante, porque ya dijimos, por la implicancia diagnóstica y sobre todo con respecto a la terapéutica. Es fundamental el diagnóstico temprano de demencia y su etiología para una oportuna y eficaz tratamiento. Y por último, la prevalencia de la demencia está en aumento y se asocia a graves problemas sanitarios y socioeconómicos en todos los países del mundo. Es realmente una preocupación, digamos, para la salud pública mundial por el aumento de la expectativa de la vida de la gente en las distintas partes del mundo. Bueno, muchas gracias. Acá está la bibliografía que pueden consultar por cualquier duda que tengan al respecto.